experto de altísimo nivel, quien nos brindará una actualización clínica sobre VIH y toxoplasmosis, diagnóstico rápido, manejo efectivo y prevención. A continuación, algunas instrucciones generales para el desarrollo de esta actividad de aprendizaje. Les informamos que esta reunión está siendo grabada y que la función de activar cámara o micrófono para los asistentes está deshabilitada durante el transcurso de toda la sesión. Sin embargo, en el caso de que necesiten realizar consultas para soporte técnico u otra información general que necesiten, pueden utilizar la opción del chat disponible en el extremo izquierdo de la barra inferior. Para preguntas directamente al expositor relacionadas al tema, utilicen por favor la sección de preguntas y respuestas que estará disponible al centro de la barra inferior. Ustedes pueden realizar las preguntas durante el curso de toda la sesión y estas serán respondidas al finalizar la intervención por parte del expositor. Algunas recomendaciones de salud, seguridad y medio ambiente: utiliza una silla cómoda con un respaldo adecuado. En caso de una emergencia, evacúe inmediatamente a un lugar seguro. Recuerde siempre tener a la mano agua pura para mantener una adecuada hidratación. Y tome nota que tendremos una pausa activa en la mitad de la sesión. A continuación, tendremos una preevaluación de conocimientos. Solicitamos por favor que todos respondan cada una de las preguntas de opción múltiple que aparecerán a continuación en sus pantallas. ¿Están visualizando ya la primera pregunta? En este momento tienen ya en sus pantallas la pregunta número 2. Informamos que en este momento tenemos conectados 196 participantes en la sesión. A continuación, la tercera pregunta.
Y la última pregunta de la evaluación de conocimientos previa. Muchas gracias a todos por sus respuestas y recuerden que al finalizar la intervención de nuestro expositor tendremos la post-evaluación. Y ha llegado la parte medular de esta sesión. Para mí es un verdadero privilegio presentarles al doctor José Gilberto Montoya. El doctor Montoya es miembro del Colegio Americano de Médicos y de la Sociedad Americana de Infectología. Obtuvo su título de médico en la Universidad del Valle de Colombia con honores. Completó su residencia en medicina interna en la Universidad de Tulane y la subespecialidad de enfermedades infecciosas en la Universidad de Stanford. Ingresó al laboratorio de toxoplasmosis del doctor Jack Remington en 1992. Desde entonces ha sido testigo directo del devastador efecto que tiene esta infección en la salud humana. Desde el 2007 dirige el Dr. Jack S. Remington Laboratory for Specialty Diagnostics, laboratorio de referencia nacional y mundial para el diagnóstico y tratamiento de la toxoplasmosis. Además, fundó el Servicio de Atención a Pacientes Inmunocomprometidos y el programa de encefalomielitis miálgica, síndrome de fatiga crónica de la Universidad de Stanford. Ha liderado más de 30 ensayos clínicos, ha sido autor de más de 200 artículos científicos y capítulos en libros y ha recibido 14 premios institucionales de docencia. Sus trabajos siguen moldeando la práctica de las enfermedades infecciosas a nivel mundial. Agradecemos muchísimo la disposición que ha tenido para colaborar con nosotros en la formación de los profesionales que tienen a su cargo la atención de personas que viven con VIH en nuestra región. Adelante, doctor Montoya. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Kahl. Es un placer estar en este evento de salud integral. Y también gracias, doctora Kahl, por hacer las preguntas excelentes de pre y post. Reflejan en realidad el mensaje que quiero que se dé en esta presentación. Y muy dispuesto y con mucho gusto de compartir la experiencia que hemos tenido en el laboratorio de mi mentor, Jack Remington, aquí en Palo Alto. Hemos estado sin interrupción desde el año 62 y probé básicamente los estándares para el diagnóstico y manejo de la toxoplasmosis en Estados Unidos. Ustedes tienen allí, envié el documento en PDF y está disponible para el contacto a nuestro laboratorio a través del website, a través de correo electrónico y número de teléfono. Tenemos 63 años de ayudar a que el impacto en la salud humana
de la toxoplasmosis sea lo menor posible. Somos un laboratorio de referencia nacional para el CDC, para la FDA y para clínicos en todo el Norteamérica, incluye Canadá, y muchas veces tenemos contactos con clínicos de fuera de Norteamérica, incluyendo Centroamérica, Latinoamérica y Asia, y tenemos colaboraciones muy estrechas con laboratorios de referencia en Europa, incluyendo Francia. Tenemos un banco de suero y un banco de especímenes también de DNA de toxo que nos permite hacer estudios a lo largo de décadas. Y parte de lo que nos hace referencia es que tenemos las pruebas que son de referencia mundial para la detección, por ejemplo, de la toxoplasma IgG, el que se llama la prueba de coloración, el dye test. Tenemos una prueba de IgM que es altamente sensitiva y específica. Como ustedes saben, cuando una prueba se le aumenta la sensibilidad, usualmente hay pérdida en la especificidad y al revés también ocurre. Con esta prueba de doble sándwich, y brevemente explicaré de qué se trata, hemos podido lograr las dos cosas, que se aumente la sensibilidad y que se aumente y sin perder la especificidad. Tenemos también como fuente del parásito, el parásito mismo como fuente de los antígenos, cosa que también ayuda a la sensibilidad y a la especificidad. Las publicaciones que se refería la doctora Cal, como grupo hemos publicado más de 600 artículos, que el objetivo es obviamente ayudar a que la toxoplasmosis sea un menor cargo en la salud humana, y también asistimos a los departamentos de salud pública en los Estados Unidos cuando hay mini epidemias alrededor de los centros donde ellos atienden. Y estamos disponibles para consulta médica todos los días del año. El mejor valor, el mejor tesoro de nuestro laboratorio es nuestro personal. Muchos de ellos llevamos más de 30 años. El manager, el que dirige las operaciones de día a día, este es Raymond, lleva más de 30 años con nosotros, y muchos de ellos llevan más de 15, más de 20 años, lo que señala la disponibilidad de que hay de ayudar, y también la capacidad técnica que tenemos. En la primera sesión vamos a enfatizar o recordar cómo este parásito, Toxoplasma gondii, es un parásito de presencia universal. Como bien saben, muchos parásitos tienen restricción geográfica. Por ejemplo, el Trypanosoma cruzi, que causa la enfermedad de Chagas, solamente se ve en las Américas. No hay ninguna endemicidad, ninguna presencia de este parásito, por ejemplo, en ningún otro continente fuera de Central y Suramérica. Y muchos otros parásitos tienen igual distribución, que es muy restringida a la geografía, de tal manera que podemos saber si un paciente se presenta con un síndrome que sea compatible con la presentación clínica de ese parásito. Es muy fácil como clínicos tomar una buena historia y saber que si ese paciente no ha tenido exposición o no ha vivido o no ha viajado a esa región geográfica, que ese parásito no va a estar en el diferencial. Eso no es cierto para el Toxoplasma gondii. El Toxoplasma tiene presencia universal. Donde hayan gatos y tal vez pájaros que también pueden contribuir a la diseminación del parásito hacia islas donde no hayan gatos, siempre va a haber la posibilidad de Toxoplasma en esa población. Y tenemos que tenerlo en el diferencial si se presentan con síndromes que el parásito puede ocurrir. Em, la carga de toxoplasmosis en humanos la vamos a revisar, los diferentes escenarios clínicos donde hay que tenerlo en cuenta. Vamos a enfatizar en esta primera sesión el diagnóstico por laboratorio. Y en la segunda sesión, como hablaba la doctora Kahl, después del breve intermisión, vamos a enfatizar la presentación clínica de toxoplasmosis en pacientes infectados con el VIH. Vamos a hablar del manejo y de la prevención. ¿Por qué es importante? El parásito, como lo aludíamos hace un minuto, tiene esta presencia universal.
y también tiene la capacidad de causar presentaciones que amenazan la vida y que pueden producir la muerte. Lo otro que debo agregar en este primer punto, no solamente hay que tenerlo en cuenta en cualquier práctica médica, en cualquier parte del mundo, el potencial de causar daño a la vida significativamente con alta morbilidad y casi 100% mortalidad si no se trata en pacientes, por ejemplo, con VIH o con inmunocomprometidos, es también que responde muy bien al tratamiento. Uno de los mensajes que quisiera que compartiéramos y dejar es que si se hace el diagnóstico temprano, los pacientes responden dentro de los primeros días de empezar el tratamiento. Entonces, se puede saber rápidamente si el paciente lo tiene, no solamente por el armamentario diagnóstico que se despliegue para confirmar que es el parásito causando el problema, sino que también hay esa respuesta a los tratamientos en corto plazo que facilita saber que se estaba en el diagnóstico correcto. La infección primaria, la infección aguda y crónica pueden ser completamente asintomática. De los errores más frecuentes y diría tristes que he visto en los 33 años de seguir esta enfermedad en los Estados Unidos primariamente y también en el mundo, de las cosas más tristes es que se excluya la posibilidad de toxoplasmosis porque el paciente no tuvo síntomas. El parásito puede entrar al cuerpo humano, al paciente, sin causar síntomas y estar infectado sin tener ninguna historia de que lo tuvo. Y lo otro, a propósito en este punto, que también quisiera que nos ayudáramos a no perpetuar este error, el otro error, es que los pacientes pueden no estar no, pueden no reconocer cómo se infectaron. Pueden no haber estado en contacto con gatos, pueden no haber comido carne cruda, que son las dos formas como más frecuentes de las que hablamos de cómo se infecta un paciente, porque hay formas muy hábiles que el parásito usa, muchos vehículos de entrada que son muy hábiles para infectar al humano y el paciente cuando se le hace una buena historia puede no tener ninguno de esos factores de riesgo usuales. Aludiendo al anterior, detectándolo temprano, terapia temprano, se puede evitar no solamente una secuela, una morbilidad alta, pero también mortalidad alta. Como decíamos, es un parásito de presencia universal. Es muy raro encontrar esquinas en el mundo, regiones en el mundo que no tengan toxoplasmosis. Sí las hay en prevalencia variada alta. Hay unas áreas que tienen, como ustedes pueden ver aquí en Sudamérica, que tienen tasas muy altas de infección por toxoplasmosis, más bajas, por ejemplo, en Norteamérica. En general, lo que sea en la parte ecuatorial y hacia abajo tienden a tener tasas muy altas de infección. Pero el punto es que casi que cualquier práctica médica en el mundo, en nuestros queridos países latinoamericanos, de donde nosotros la mayoría venimos, allí tiene que tenerse en cuenta todo el tiempo, pero también en otros sitios donde tal vez haya situaciones sociales, culturales y económicas diferentes, también el parásito tiene una presencia importante. Me gustaría que brevemente viéramos como una vista desde arriba, una vista de pájaro desde arriba, de qué es lo que el toxoplasmosis puede hacer en los humanos. Cuando se infecta, el paciente lo hace o consumiendo alimentos o tomando bebidas contaminadas con el parásito, lo puede pasar la mamá al bebé. La mamá se infecta agudamente y se lo pasa al bebé. También se puede pasar a través de un órgano de trasplante. El paciente necesita un corazón urgente de trasplante. Si no se hace el trasplante, lo que sigue es la muerte, a menos de que se pongan estos dispositivos de ayuda al ventrículo izquierdo. Y el corazón necesita ser reemplazado por uno sano. Hay un paciente que es el donante, usualmente tiene muerte cerebral
Usualmente es un paciente que tiene todos los órganos bien, excepto la muerte cerebral. Y ese paciente donante está infectado con toxoplasmosis y su corazón, que es sano en primera vista, está lleno de toxo. Y cuando se le trasplanta al recipiente, ese recipiente básicamente, si no se atiende, puede morir porque el paciente no solamente recibe su corazón nuevo, que está lleno de toxo, pero también se le tienen que dar drogas inmunosupresoras para evitar que se rechace ese corazón. Y los casos de muerte de pacientes que han sido trasplantados, que han recibido el órgano, que puede ser corazón, riñón, pulmón, hígado, que han recibido ese órgano infectado como un caballo de Troya, son innumerables esos ejemplos. Entonces, y los accidentes de laboratorio como el nuestro pueden pasar, pero son raros. Entonces, así es como los humanos pueden entrar en contacto con el parásito. Cuando se infectan, hay una gran mayoría, como aludíamos, que no tienen síntomas y sin embargo se infectaron. Cualquiera de las instancias que describimos aquí de infección por el parásito oral, de la mamá al bebé, por el trasplante de órganos, accidente de laboratorio, cualquier escenario de esos, el que se infecta por primera vez agudamente primario puede no tener síntomas. Si hay los síntomas, puede ser linfadenopatía, puede ser como un síndrome de mononucleosis, como si tuvieran un Epstein-Barr, incluyendo la erupción cutánea. Puede haber inflamación en la retina, puede haber fiebre de origen desconocido, hepatitis, miocarditis, miositis, incluyendo abscesos cerebrales, aunque los pacientes sean inmunocompetentes, y también puede haber neumonía, y tristemente ha habido casos de personas que siendo inmunocompetentes, que no tienen ningún problema del sistema inmune, han muerto de infección primaria, posiblemente porque la cepa que infecta a esos pacientes es muy agresiva, muy virulenta. Cuando esta infección primaria ocurre en una mujer embarazada, puede pasárselo a su bebé, y el bebé puede nacer sin signos, puede que no se vea nada aparente, pero después se va a saber porque va a recaer esa infección en el ojo cuando tenga entre 10 y 20 años, o puede de una vez nacer con los problemas de manifestaciones de la retina y problemas severos neurológicos, y también puede causar tristemente la muerte del bebé. Después de la infección primaria, más o menos 6 meses después, se entra a una infección crónica, y en esta infección crónica usualmente se cree que es de por vida. Nosotros hemos tenido, la mayoría de los pacientes que hemos seguido, siempre se ha encontrado que su parásito está allí por el resto de la vida. Y cuando el grupo nuestro, cuando esto se podía hacer hace muchos años, fuimos a las morgues y pedimos los permisos adecuados, y pudimos coger el cerebro de personas que se han muerto por otra razón y que tenían prueba positiva para Toxoplasma IgG. Pudimos coger el cerebro y sacar el parásito vivo de allí. Se pudo revivir. O sea, el parásito queda de por vida en la persona y se puede reactivar, ya sea por la parte de inmunosupresión, como el SIDA, el VIH, cuando baja el CD4, ahí es donde se puede reactivar, pero ese parásito puede llevar años en ese tejido, en ese paciente. Y la infección crónica puede también ser completamente asintomática. Ha habido 2 casos que hemos demostrado que parece ser que la inmunidad humoral se pierde y la celular, como que el cuerpo sí pudo eliminar, el sistema inmune de esos 2 pacientes sí pudo eliminar el parásito. Es una pregunta que tenemos que no hemos podido contestar completamente desde el punto de vista de investigación, pero para efectos prácticos debemos asumir que el parásito está allí siempre cuando ha habido una infección primaria. Esa infección crónica se puede reactivar en la forma de corioretinitis. Esta es la única manifestación del parásito donde no se necesita estar inmunocomprometido para que el parásito se reactive de manera importante. Es la corioretinitis. Y si el paciente se infecta congénitamente, usualmente esa reactivación es entre los 10 y los 30 años de edad. Cuando el paciente se reactiva postnatalmente, esas reactivaciones tienden a ser después de los 50 años. Y tenemos unos papeles muy bonitos
donde mostramos que la reactivación también pudiera impactar la manifestación de enfermedad mental como esquizofrenia, enfermedad bipolar, accidentes motovehiculares. Esta es algo muy appealing, que es relativamente nuevo y creemos que ahí hay algo de cierto en esa parte. La otra forma en que la infección crónica se puede reactivar y ya de esta manera que puede llevar a la muerte es inmunosupresión, como en los trasplantes, en las malignidades hematológicas, el SIDA claramente, y pacientes que están recibiendo anticuerpos monoclonales u otros biológicos, por ejemplo. Am, la reactivación en estos pacientes puede producir fiebre, neumonía, abscesos cerebrales, coriretinitis, miocarditis, incluyendo la muerte. Entonces, ustedes pueden ver cómo el parásito tiene esa capacidad de mimetizarse y producir en cada escenario que les he presentado aquí, no síntomas, y tiene la capacidad de irse al otro extremo y producir la muerte. Y la razón por la que eliges un camino o el otro, obviamente hay escenarios en la mitad, que elige un camino o el otro, posiblemente tenga que ver con la mezcla de la genética del parásito con la genética del host, de la persona que se infecta. Hay también la posibilidad que una paciente con infección crónica se pueda reinfectar. Este es el ciclo del parásito, que es importante reconocerlo, como todos los ciclos de todos los parásitos. Es fascinante saber esos ciclos y qué animales están envueltos, pero enfatizo que la infección aguda por toxoplasma, de hecho, ocurre en el 50% de los que se infecta agudamente sin que el paciente, la persona, esté consciente de cuál fue su factor de riesgo. Hay un ciclo sexual del parásito en los animales, que son solamente los felinos, que pueden ser gatos pequeños hasta los felinos grandes, de cualquier leopardo, león, pantera, tigre, cualquiera de esos felinos grandes puede tener en el intestino delgado la capacidad de llevar el parásito, y allí en el intestino delgado de ellos se lleva el ciclo sexual, donde el gameto femenino se mezcla con el gameto masculino y se reproducen sexualmente haciendo intercambio de genes. Y como estos animales pueden viajar distancias grandes, especialmente los gatos, los felinos grandes, ellos pueden hacer que haya un intercambio genético mucho más diverso. Y eso es lo que se cree, porque la diversidad genética del parásito es tan grande en Latinoamérica. Porque hay mucho parásito y hay muchos de esos animales grandes llevándolo a distancias grandes, diferentes cepas genéticas. Ellos se pueden infectar al comerse las mismas heces de ellos, o las heces de ellos contaminando el agua o la comida que están comiendo, o se pueden también infectar cuando los roedores u otros animales de caza que ellos tienen están ellos infectados con el parásito, y estos animales se comen esos animales y se los llevan a ellos. Este es el ciclo sexual. Y está ya el ciclo asexual, que envuelve el hombre y otros animales que son también de consumo, para consumo de alimentos para humanos, donde estos animales están depositando el ooquiste. El ooquiste es la forma que sale de infección, la unidad infecciosa que sale del intestino delgado del felino, y eso se deposita en el pasto, se deposita en el agua, se deposita en muchas fuentes de alimentos para estos animales. Y aquí esos animales, al consumir ese oquiste que está presente que viene del intestino delgado de estos gatos, va y se forma al músculo de estos animales, donde adopta la forma de quiste, y el músculo es la carne que consumimos, y cuando esa carne se consume de manera no bien cocinada, entonces puede infectar al humano. También se puede venir de la leche de la cabra. Esta ubre tiene una particular magneto, si se pudiera decir, a los oquistes, y por eso ha habido mini epidemias consumiendo leche de cabra que no está bien, que no está pasteurizada. Y el humano se puede infectar así. Y si el humano es una mujer que está embarazada, entonces puede pasar a su bebé.
El parásito le encanta irse al cerebro, al ojo, al corazón y al músculo liso. Son los 4 órganos que prefiere. También puede ir al hígado y al riñón, pero los órganos donde hay más parásitos son esos 4: el cerebro, el ojo, la retina, el corazón y el músculo liso. También estos oquistes no solamente pueden viajar al humano a través de esta carne de consumo humano, pero también puede irse a campos de vegetales y también puede irse al agua de mar y puede meterse a las ostras y también puede irse al agua que consumimos que no sea tratada y está en el suelo. Y esta es la forma que es muy importante reconocer, porque si una paciente dice, pero yo soy vegetariano, yo no consumo carne cruda, pero los vegetales, sin saberlo, pudieran haber sido infectados por toxoplasmosis y eso llevar a que el paciente se haya infectado sin haber tenido gato y sin haber tenido em, una exposición clara a la parte de carne. Estas son las 3 formas infecciosas del parásito. Este es el oquiste que vimos que sale del intestino delgado de los gatos. Este es el quiste que se forma en el músculo, pues en el caso de esos animales, en la carne de ellos y también en el músculo humano. Y cuando el paciente come la carne infectada con este quiste o come los oquistes que vienen en el agua o en los vegetales, dentro del estómago del humano, con los ácidos del jugo gástrico, se convierten en taquizoitos y esos taquizoitos son los que viajan por todo el cuerpo y producen la invasión. Y ya cuando llegan al tejido, se reconvierten, se revierten a quiste y ahí es donde permanecen en forma crónica. Se sabe que hay más de 16 cepas de toxoplasmosis genéticas y parece ser que hay unas que son más agresivas que los otros, como las cepas atípicas y la cepa 12. Nosotros hicimos un estudio en Estados Unidos donde miramos cuáles eran las cepas que afectaban a los humanos en Estados Unidos, sabiendo que la cepa 2 es la que predomina en Europa y la cepa 1, 3 y atípicas predomina en Latinoamérica y Estados Unidos está en la mitad. 44% de las cepas son 2, que es similar a la europea, que es una cepa que tiende a ser menos agresiva clínicamente, y el otro 44% son cepas atípicas, como las que hay en Latinoamérica, que tienden a ser más agresivas. Y hay un porcentaje como del 12% que también es agresivo tipo 3. 10% de las atípicas son del haplogroup 12, que claramente se ha asociado con animales de caza y bastante agresiva. En resumen, para mirar la toxoplasmosis como un todo, es una enfermedad prevenible, tratable y puede causar seria morbilidad en el feto cuando lo pasa a través de la mamá, en el recién nacido, en pacientes inmunocomprometidos como los con SIDA, trasplantados como vieron, cáncer porque se recibe las drogas que al tratar de tratar el cáncer, también las células inmunes desafortunadamente son como el daño colateral, las inmunodeficiencias primarias genéticas y hay una explosión importante de uso de biológicos, de anticuerpos monoclonales en dermatología, gastroneurología, reumatología. De hecho, acabamos de finalizar un borrador de un papel donde colectamos todo lo que se ha publicado, que pudimos encontrar de uso de biológicos y reactivación de toxoplasmosis. Y encontramos que hay un número importante que está ocurriendo en el mundo y queremos llamar la atención para que cuando estos pacientes reciban estos biológicos se le ponga atención a la posibilidad de que esos biológicos puedan reactivar el toxoplasma. La otra fenómeno fascinante que descubrimos hace unos tal vez 10, 15 años en nuestros 33 años de ver qué pasa con toxo en la salud humana es pacientes que son inmunocompetentes, que no tienen ninguna inmunodeficiencia adquirida como el VIH o primaria genética o no están recibiendo ninguna droga para el sistema inmune y son infectados por esta cepa como la haplogrupo 12,
que son muy agresivas al impacto en la salud humana y pueden incluso causar la muerte. Hicimos esa revisión sistemática de cómo se presentaba, con qué hallazgo radiológico y qué le pasaba a estos pacientes que tenían toxoplasmosis severa y eran inmunocompetentes, y encontramos que había un número importante de pacientes que se estaban o muriendo o afectando significativamente con esta toxoplasmosis en pacientes inmunocompetentes y incluyendo infección pulmonar en el sistema nervioso central, y también tenían presentaciones como falla multisistémica, y podían esos pacientes ser severa. Am, en este caso, le voy a compartir un paciente que tuvimos en Estados Unidos, eh, que se presentó con una neumonía adquirida en la comunidad, una paciente completamente sana de 32 años. No tenía nada en su historia médica, había tenido una historia de 10 días de dificultad para respirar, fiebre, tos, y se presentó, también tenía algo de dolor de garganta y dolor en los músculos, y sus síntomas no incluyó también haber tomado un curso de acitromicina, pues porque se pensaba que podía ser una neumonía adquirida en la comunidad. No tenía ningún contacto con animales, viaje, no tenía ningunos mascotas, y el diagnóstico diferencial en estos son los virus que son adquiridos en la comunidad usuales, incluyendo el del COVID, y las bacterias que usualmente nosotros pensamos cuando hay una neumonía adquirida en la comunidad. Esto era lo que se estaba pensando. El problema es que esta paciente rápidamente se deterioró, y esta paciente desarrolló unos infiltrados bilaterales, basales, como ustedes pueden ver aquí, severos, tanto que hubo que intubarla porque había una falla respiratoria hipoxémica, de tal manera que si no se le asiste con la ventilación, el siguiente es que fallezca. La paciente, interesante, un amigo del paciente refirió que la paciente que recordó que la paciente había estado manejando los restos de venado, y que había preparado la carne de venado porque su novio, que es un cazador, había llevado esa carne a la casa y ella la había preparado, la había tocado recientemente, y cocinó esta carne de venado y la sirvió a otros 20 días antes. Am, Ninguna de las otras personas que consumieron esa carne reportaron estar enfermas, ya sea porque o no desarrollaron síntomas aunque se hayan infectado, o porque la habían consumido tal vez cocinada. Y cuando se dio esta información, inmediatamente se pensó en la fiebre Q, en brucelosis y toxoplasma. Afortunadamente, cuando la paciente estaba tan mal, tan deteriorada, decidieron hacerle esta prueba agnóstica de metagenómica, donde se saca el plasma del paciente y se le extracta todo el DNA que hay allí, se le subtrae el DNA humano y solamente queda en la prueba el DNA no es humano, por tanto todo es infeccioso porque no es humano, y se cuenta cada pedazo de DNA, y ya se saben por análisis estadístico de esta compañía que si el número de DNA de cierto organismo es más elevado que lo usual, esa es la causa, y se encontró que era toxoplasma. Ellos, completamente sorprendidos que el toxoplasma fuera la causa casi de muerte de esta persona por neumonía adquirida en la comunidad, nos contactaron al laboratorio de toxo nuestro y nos mandaron el suero que confirmó que esta paciente tenía infección aguda sin ninguna duda. El PCR en el líquido alveolar, broncoalveolar, fue positivo, en sangre periférica. La biopsia del hígado, porque tenía pruebas anormales de hepáticas, fue positiva por inmunohistoquímica para toxoplasma, y nosotros pudimos, en colaboración con nuestros colegas franceses, hacer la secuencia del DNA que pudimos obtener en los diferentes PCRs positivos, y confirmamos que era esa cepa muy agresiva del tipo 12 que se ha reportado
que produce enfermedad más agresiva y el paciente, de nuevo, todo su trabajo para buscar si había inmunodeficiencia, incluyendo VH negativo, fue negativo. Este caso fue tan importante que lo quisimos compartir con una audiencia amplia como la del New England Journal of Medicine y se publicó como un ejercicio clínico en este papel. Entonces, tiene esa capacidad de producir este impacto grande. En cuanto al embarazo, antes de pasar al VIH, así como tiene presencia universal, cualquier mujer embarazada en cualquier parte del mundo está a riesgo de infectarse y lo puede hacer sin tener síntomas. Y si el parásito es exitoso en pasar al feto, puede producir daño neurológico y ocular significativo. La única forma que se tiene para saber si una mujer para detectar todas las mujeres que se puedan infectar por toxoplasma en embarazo es haciéndole la prueba a todas sin ninguna selección, porque detectarlo temprano lleva a disminuir el daño en el bebé. Durante el embarazo, en el eje de la X acostado, están los trimestres de embarazo. En la medida que el trimestre avanza, la transmisión aumenta pero el daño es menor. Si la transmisión ocurre tarde en la gestación, el daño en el cerebro y en el ojo es menor que si la transmisión ocurre temprano en la gestación y donde las dos curvas se encuentran, que es como alrededor de las 28 semanas, es cuando hay la mayor posibilidad combinada de transmisión y de daño. Entonces vemos muchos casos de toxoplasmosis con daños en el bebé alrededor de esa época. Los niños pueden nacer normalmente, no pueden tener ningún signo de infección y aún así estar infectados con toxoplasma. Hay una triada que es bastante triste, que la vemos con la frecuencia que no quisiéramos verla, que es de hidrocefalia, calcificaciones intracraneales y corioretinitis, y también tiene otras manifestaciones en el bebé. Las dos preguntas centrales para responder cuando se tiene una mujer embarazada para ver si hay toxoplasmosis es, ¿se infectó ella durante el embarazo como infección primaria? Porque esa es la que lleva el riesgo. La que está infectada crónicamente no tiene riesgo, pero la que está infectada agudamente es la que tiene el riesgo. Y para eso se hacen las pruebas de toxoplasma IgG e IgM. Y si la IgM es positiva, entonces se debe hacer una prueba confirmatoria para ver si se puede confirmar que la IgM realmente sea aguda, porque les mostraré en unos minutos el desafío que hay, porque la IgM positiva no siempre significa que hay una infección aguda, desafortunadamente. Y en nuestro laboratorio, estas son las pruebas que tenemos, que ustedes ven aquí, para confirmar si esa M realmente refleja una infección aguda o no. Una vez se establece que la mujer sí se infectó agudamente durante el embarazo, se mira a ver si el bebé está infectado y para eso se hace el PCR en el líquido amniótico y se pueden hacer las pruebas serológicas en el bebé. El diagnóstico de toxoplasmosis congénita durante el embarazo se puede hacer haciéndole una amniocentesis, obteniendo el líquido amniótico de manera safe segura del bebé, se puede obtener el líquido amniótico y se hace el PCR en el líquido amniótico. Y si el PCR en el líquido amniótico es positivo y no hay contaminación, el bebé está desafortunadamente infectado. En las mujeres que tienen VIH, la amniocentesis se puede hacer sin que el temor de que la aguja pase por el tejido de piel, de grasa, de músculo de la mamá y que la aguja le entre el VIH al líquido amniótico e infecte el bebé, siempre y cuando la mamá esté en antiterapia retroviral y si es posible que no sea detectable. Si la carga viral es detectable, se debe consultar muy cuidadosamente si vale la pena hacer la amniocentesis en estos pacientes. No hay riesgo de transmisión de toxoplasma de la mamá al bebé por la amniocentesis per se, porque usualmente cuando se va a hacer esperamos 4 semanas con tratamiento para toxoplasmosis antes de hacer la amniocentesis.
el amniocentesis se debe hacer después de las 18 semanas y 4 semanas después de que el paciente ha seroconvertido. Por tanto, ya lleva 4 semanas de tratamiento. Ya dijimos que un PCR positivo en el líquido amniótico significa que el bebé está infectado. Y si está negativo, aún así continuamos la droga para prevenir que la infección pase de la mamá al bebé, porque la placenta se puede infectar, el bebé no está infectado, el líquido amniótico es negativo, pero desde la placenta más tarde en el embarazo se puede infectar el bebé. Por eso, a pesar de que el líquido amniótico es negativo, se continúa con esta droga espiramicina que previene el paso de la infección de la mamá al bebé. Si el líquido amniótico es positivo, ya hay que dar drogas para tratar el bebé, como la pirimetamina y la sulfadiazina. Estos son los hallazgos en ultrasonido de que el bebé ha sido afectado morfológicamente, como la hidrocefalia, las calcificaciones y la citis. El toxoplasma y en la mujer infectada con VIH es un riesgo que está allí. Acuérdense, si la mujer está infectada con VIH y se infecta agudamente con toxoplasma, el riesgo va a ser muy parecido y tal vez ligeramente mayor que el que la mujer que no tenga VIH. Pero la mujer que tiene VIH y está infectada crónicamente con toxoplasma no está a mucho riesgo. Fue algo que nos sorprendió de que pase la infección al bebé, a menos que el CD4 de la mujer embarazada con VIH y toxoplasma esté por debajo de 100. Entonces, si una mujer está crónicamente infectada con toxoplasma y no tiene VIH, la posibilidad de transmisión es muy baja, casi cero. La mujer infectada con VIH, crónicamente infectada con toxoplasma, el riesgo sigue siendo bajo, excepto si el CD4 es muy bajo. Allí puede haber riesgo de que reactive el toxoplasma y se lo pase al bebé. Eh, y sí ocurre esa reactivación durante el embarazo porque el CD4 es muy bajo. El problema de la toxo en el bebé sí es bastante severo. Nosotros creemos que hay un aumento de toxoplasmosis congénita en los Estados Unidos y coincidió con la epidemia de COVID. No hemos podido encontrar una buena explicación de por qué los casos de toxoplasmosis aguda en embarazada que ven en esta línea estaban bajando y cuando se empezó a medir el 2019 se ve una reversión de esa baja, estaba bajando y ahora aumentando, y los mismos casos congénitos donde estaban fluctuando por 10 o 15 años y ha habido un aumento desde ese momento y no sabemos por qué está ocurriendo esto. Les dejo aquí los regímenes de tratamiento de toxoplasma por trimestre en embarazo. Si la mujer está antes de 14 semanas, se le da espiramicina y si es de más de 14 semanas, se le da la pirimetamina sulfadiazina. Y lo que decíamos, si el PCR es negativo, se continúa aún así la espiramicina para evitar la posibilidad que desde la placenta se pueda infectar el bebé. Estos son los estudios que se los dejo a ustedes que demuestran que hacer esto, de hacer las pruebas de toxoplasma en la mujer embarazada, a todas, para detectar aquellas que se infectan durante el embarazo, porque si son negativas al principio, se les sigue las pruebas y la que se vuelve positiva se sabe que se infectó allí y que si se hacen estos tratamientos para prevenir infección o si el bebé está infectado para tratarlo, hay una disminución importante en transmisión y en los daños al bebé. Esto es muy importante. Ya en la parte final de esta sesión vamos a ver la parte de diagnóstico y en esta parte tenemos las pruebas serológicas aquí en la primera renglón. Después tenemos las pruebas moleculares detectando DNA. También se pueden detectar antígenos. Esto se usa sobre todo en las biopsias con la coloración de inmunoperoxidasa. Se puede ver el parásito en ciertos líquidos corporales. Se puede aislar. Nosotros podemos acá en el laboratorio aislar el parásito. Si nos envían una muestra de paciente, la podemos sacar el toxoplasma de allí y las pruebas de radiología pueden ver los abscesos cerebrales y hay ciertos criterios que nos permite decir lo más probable es que esa resonancia
con múltiples abscesos sea toxoplasmosis. Eso lo podemos hacer y el oftalmólogo puede ver lesiones en la retina que dicen, ah, eso es toxoplasma. Las pruebas de laboratorio más comunes para diagnóstico de toxoplasma son las humorales, los anticuerpos, la DNA y la biopsia que se puede hacer la inmunoperoxidasa. Nosotros hicimos un resumen de las pruebas de nuestro laboratorio en el manual de microbiología clínica del American Society of Microbiology. Y como ustedes pueden ver, apenas el paciente se infecta, las pruebas de células B, la respuesta humoral que es más temprana de parte de las células B es la IgM y la IgA. Son las que primero aparecen y luego aparece la G. Esta distancia entre estas dos es de usualmente 2 semanas. Y la IgM y la IgA en general desaparecen, pero hay un porcentaje importante de humanos que tercamente siguen con la M positiva para toxoplasma. Y es un fenómeno que hasta ahora creemos que es único del toxoplasma, porque en todas las otras infecciones la M desaparece y no vuelve a ser positiva. Pero esta M en algunas personas puede seguir positiva y puede dar la impresión que ya estando en esta fase crónica, el paciente está agudamente infectado cuando no es así. Después viene la G y la G tiende, como dijimos antes, a estar positiva el resto de la vida, pero usualmente a niveles más bajos. Y la avidez, que es cuánto una IgG se le quiere pegar a un antígeno de toxoplasma, esa crece siempre en el tiempo, nunca se va en la dirección contraria. La mayoría de los laboratorios comerciales, no referencias, pueden hacer el trabajo que nosotros clínicos, que ustedes clínicos necesitamos. No necesitamos, no necesitan que nuestro laboratorio de referencia haga esas pruebas usuales. Con la G y la M, si son negativas ambas, ustedes pueden saber y el paciente puede producir IgG. Ustedes saben que ese paciente no está infectado. Con una G positiva, sobre todo de bajo valor, y una M negativa, ustedes saben que ese paciente es infectado crónicamente porque la M ya se fue y la G ya está baja. El problema es cuando la M es positiva o equívoca, porque esa M que usted tiene positiva es de la infección aguda o ese paciente que el sistema inmune tercamente sigue positiva. Entonces, una M positiva puede ser una infección aguda de verdad, una infección crónica, desafortunadamente. Y entre más baja sea la M que usted está detectando, lo más probable es que es una infección crónica o puede ser un resultado falso positivo, porque las pruebas comerciales tienden a aumentar la sensibilidad, sacrificando un poco la especificidad. Este es un estudio que hicimos en Estados Unidos, donde mostramos que de los pacientes que nos mandan con pruebas de M positiva en los laboratorios de no referencia, los comerciales, incluyendo los académicos, solamente el 22% de verdad son agudos. Entonces, no asuman que cuando tengan una M positiva necesariamente tienen una infección aguda. Estas son las pruebas que tiene nuestro laboratorio para decirles a ustedes si esa M de verdad es aguda o es crónica o es un falso positivo. Tenemos pruebas que son básicamente los estándares de oro y las usamos de acuerdo a algoritmos que hemos perfeccionado con el tiempo en nuestro laboratorio. La prueba de colorante que detecta la G de manera, la prueba gold standard de la G se hace con parásitos vivos, como el que está aquí, el azulito, y se detecta la IgG, como ve el anticuerpo aquí, y depende de qué tanto la IgG del paciente mata el parásito en las pruebas de nuestro laboratorio, es el título del paciente. Es una prueba hermosa que está súper bien estandarizada y que nos ha servido todas estas décadas para ayudar a detectar el parásito de manera más específica y sensitiva. Y las otras son las de doble sándwich de ELISA, donde si vamos a detectar la M, capturamos en la base toda la M del paciente, no solamente la de toxo, toda la M del paciente. Y luego le agregamos toxo antígeno para que ya solamente se detecte, y de toda la M que está ahí, solamente se detecte la M que está para toxo, y así podemos saber con mucha más sensibilidad y especificidad si estamos detectando eso.
En la mitad de los 90, con mi mentor, colega Jack Remington, publicamos este artículo que llevó al estadio mundial el uso de todas estas pruebas porque las pusimos juntas, todas las pusimos juntas y pudimos saber qué pasaba cuando el paciente se infectaba con la toxoplasmosis aguda, qué pasaba con la G, donde va muy bajita o negativa, se sube y luego baja, y la M empieza alta y se baja, pero puede permanecer positiva en muchos pacientes, y la A tiene un comportamiento similar a la M y la E tiene un comportamiento similar a la A y a la M. Y eso nos permitió usar estas pruebas serológicas en diferentes escenarios, en embarazo, linfadenopatía, pacientes con corioretinitis, miositis, y es lo que ahora hacemos. Cuando nos envían una muestra que es M positiva, aplicamos todas estas pruebas serológicas en diferentes combinaciones que le dan la mayor potencial de resultado útil al paciente y al clínico que nos está consultando. La prueba de avidez es fascinante porque es que tanto se pega la G, la toxoplasma G, al toxoplasma antígeno, y eso se puede saber qué tan está pegado porque tratamos de romper ese vínculo con 6M urea y podemos saber cuánto se despegó. Y entre más alta sea la avidez, más vieja es la infección. Y se sabe, por ejemplo, en la prueba que tenemos acá, que cuando la avidez pasa al nivel de alto, por encima de 0.3, el paciente por lo menos lleva 4 meses o 16 semanas de infección. Entonces, una prueba fascinante porque nos permite saber la vejez, qué tanto tiempo tiene la infección. Entonces, si una mujer tiene antes de 16 semanas, antes de 4 meses de embarazo y la avidez es alta, esa infección fue antes de concepción, a pesar de la M positiva. Lo desafortunado es que la avidez baja no quiere decir que necesariamente sea agudo, desafortunadamente, pero la alta sí tiene ese valor grande. Y la otra prueba que descubrimos hace años, que estamos fascinados con ella, es la que se llama la aglutinación diferencial, que detecta G contra un parásito tratado con metanol y la G tratada y el parásito tratado con formalín. Y de ese ratio encontramos que los pacientes que estaban más infectados agudos caían en esta sección y los que estaban crónicos caían en la sección opuesta. Y pudimos establecer como un reloj que ocurre en estos pacientes y pudimos descubrir que si los pacientes caen, el título de IgG cae combinado contra este antígeno versus este antígeno, cae en esta sección, el paciente lleva más de un año de infección. Entonces estamos felices porque los pacientes que nos mandan las muestras tardías después de los 16 semanas, donde la avidez puede no ayudarnos, porque ya han pasado más de 16 semanas, o nos la mandan después de nacer, podemos saber si la G es baja, como en este caso que ven aquí, la M es negativa, ese patrón de ACH que ya les mostré cae en esa zona de cronicidad y la avidez es alta, ese paciente lleva más de un año de infección. No hay ninguna prueba serológica o pruebas serológicas en infectología para ninguna infección que tengan esta capacidad. Que con un solo suero, con estos resultados, podamos decir que este paciente lleva más de un año de infección. Y claro, cuando nace el bebé de esta señora embarazada aquí, cuando nace el bebé, lo seguimos. Le hacemos la prueba al nacer, positiva para G, y con el tiempo desaparece por completo, estableciendo definitivamente que ese bebé no se infectó porque la mamá está infectada crónicamente. Les espero que haya podido mostrarles a ustedes qué hace el papel de la toxoplasmosis en la salud humana y las pruebas que tenemos de laboratorio. Y después de la intermisión, les quiero compartir entonces lo del VIH, presentación clínica, diagnóstico, manejo y prevención. Gracias. Muchas gracias, doctor Montoya, por su excelente exposición. A continuación tendremos una pausa de unos pocos minutos para recargar energías y activarnos físicamente. Inmediatamente después continuaremos con la presentación del doctor Montoya.
Gracias, doctora Cal, y le sigo su consejo del stretch y de la silla y gracias. Sí, por favor, doctor. Todos activamos. Pronto volveremos. La incorporación de pausas activas durante el seminario puede tener un impacto positivo en tu bienestar y productividad. Están diseñadas para romper la monotonía de estar sentado durante largos periodos de tiempo. Durante estas pausas, es importante realizar ejercicios suaves que involucren movimientos de estiramiento, flexión y relajación muscular. Estos ejercicios ayudan a mejorar la circulación sanguínea, reducir la tensión muscular y aumentar la energía, lo que a su vez puede aumentar la productividad y reducir el riesgo de problemas de salud relacionados con el sedentarismo. La flexibilidad dinámica, que combina ejercicios de estiramiento y movimiento, es una excelente manera de mejorar la flexibilidad, aliviar la tensión muscular y preparar tu cuerpo para el trabajo o actividades cotidianas. Los ejercicios de activación muscular son una forma efectiva de despertar tu cuerpo y prepararlo para la jornada laboral. Estos movimientos estimulan los músculos, mejoran la circulación sanguínea y aumentan la energía. Realizar ejercicios de movilidad articular durante tus pausas activas en el trabajo ayuda a cuidar tus articulaciones y prevenir problemas futuros. Practicar la respiración profunda puede ayudar a reducir el estrés y aumentar la concentración. La incorporación de pausas activas en tu rutina laboral puede marcar una diferencia significativa en tu bienestar general y en tu desempeño en actividades. Estas pausas breves, que implican movimientos suaves y ejercicios, aportan una serie de ventajas que van más allá de simplemente romper la monotonía de la jornada. Por favor, doctor Montoya, continuamos con su presentación. Gracias, doctora Cal. Entonces, procedemos ahora a la parte de aplicación del toxoplasma enfocados en el paciente que está infectado con VIH. Vamos a poner la forma de presentación aquí. Gracias. ¿Puede ver la diapositiva, doctora Cal? Ya la vemos. Perfecto, gracias. Gracias. Am, en general, el paciente infectado con VIH se puede presentar con hallazgos focales en el examen neurológico. Usualmente el paciente va a ser IgG positivo y muy raro va a ser IgM negativo. Usualmente el CD4 va a estar por debajo de 100, pero puede estar por debajo de 200. Y la resonancia o la tomografía va a mostrar lesiones múltiples en general. Vamos a ver un poquito de detalle allí. El líquido cefalorraquídeo puede ser positivo para el toxoplasma DNA, pero y si se hace en un laboratorio de confianza, es diagnóstico de que el paciente tiene el toxoplasma reactivado en el cerebro. Pero hay muchos pacientes que tienen toxoplasma reactivada en el cerebro y el PCR es negativo, o sea, no es sensitivo. Y la sensibilidad de la biopsia de cerebro se puede aumentar haciendo la coloración con inmunoperoxidasa, donde básicamente lo que se hace es, se coge una IgG específica contra toxoplasma y se le colorea con una, con una enzima que tiene un color y si la IgG se pega al tejido de biopsia cerebral
y se queda allí después de lavar, y está allí positiva, se va a mostrar el color. Y les mostraré un ejemplo de ello. Y también otro importantísimo en VIH es que si se tiene un cuádruple que consiste de que el toxoplasma sea positivo en el paciente IgG, el CD4 sea por debajo de 200, usualmente debajo de 100, que haya lesiones múltiples en el cerebro, lesiones múltiples y sobre todo los que tienen ese anillo Ring-Hansen, ese anillo que se alza en el contraste, y el paciente no estaba en profilaxis, ese paciente tiene toxoplasmosis cerebral hasta que se demuestre lo contrario, y se le puede empezar empíricamente sin hacer biopsia de cerebro, y si hay respuesta, se confirma todavía más allá que lo tiene. Ese es un hallazgo clínico de años que solamente se aplica a VIH. Eso no se puede aplicar a pacientes, por ejemplo, que se presenten con lesiones múltiples que no sean VIH. Si, por ejemplo, tienen un trasplante de médula ósea o trasplante de órgano sólido con lesiones múltiples, no se aplica. No necesariamente se va a hacer toxoplasmosis hasta que se demuestre lo contrario, porque en esos pacientes el diferencial es muchísimo más amplio, desafortunadamente, y puede fallar esa estrategia. Un ejemplo, una mujer de 42 años, infección con VIH, y viene con fiebre, confusión, dolor de cabeza, y muestra múltiples lesiones con anillo. No nos dicen aquí que la IgG para toxo sea positiva, pero teniendo tantas lesiones múltiples, lo más probablemente no es que sea un tumor o una metástasis o la Progressive Multifocal Leukoencephalopathy, que realmente es de materia blanca, sino que realmente es toxoplasmosis, como en este ejemplo. Este es otro ejemplo de una tomografía de un paciente en los años 80, temprano, que tenía más de 12 lesiones de aumento de anillo de contraste, como pueden ver esta lesión aquí clarita, y esta otra lesión es clásica del Ring-Hansen, que se presenta y tenía más de 12 lesiones, y fue claramente toxoplasmosis cerebral asociada al VIH. Y sabemos muy bien que a pesar de que se toman 10 años para que el CD4 baje por debajo de 100 o 200, se demora 10 años. En general, la baja del C4 en el tiempo nos va dando ciertas infecciones, incluso de las que no son clásicas oportunísticas, como la tuberculosis pulmonar, y después ya empiezan a aparecer las oportunísticas, como el virus herpes 8 que da el sarcoma de Kaposi, o la neumocistis Girovechi, cuando se baja por debajo de 200, y el toxoplasmosis cuando es debajo de 100, pero se pueden haber casos debajo de 200, y ya el citomegalovirus cuando es por debajo de 50. Esta correlación tan excelente con la baja de CD4 y cuáles oportunistas aparecen es algo que no hemos podido reproducir en otros pacientes que también están inmunocomprometidos fuera del contexto de VIH, pero en VIH es muy importante porque nos lleva a las estrategias, por ejemplo, de profilaxis. Si el paciente tiene VIH y el CD4 se le baja por debajo de 200, hay que instituir la profilaxis contra el neumocistis. Si se baja, por ejemplo, por debajo de 30, tal vez considerar la profilaxis contra el Mycobacterium avium complex. La toxoplasmosis cerebral en pacientes con VIH se puede presentar inicialmente de manera diferente, focal y no focal. Una mujer de 41 años tenía presentándose con el estado mental alterado, estaba confusa, tenía fiebre y tenía dolor en el cuello. Un mes antes había ido a la emergencia porque le dolían los músculos, había vomitado y pensaron que tenía una infección del tracto urinario y la mandaron para la casa. Sin embargo, después de esa visita a la emergencia, la confusión con la que fue se empeoró, y ya llega un mes después de esa visita, llega con fiebre, llega hipertensa, está confusa,
está agitada. El examen neurológico no revela algo focal, no hay nada como un defecto focal. Ella está moviendo las 4 extremidades, tiene su examen muscular normal y tal vez sus reflejos están un poco aumentados. Realmente lo que ella estaba alterada era su estado mental y su capacidad de concentración. A ella se le encuentra un sodio bajo y anémica y pueden ver estas lesiones en anillo en los ganglios basales. En los ganglios basales hay un poco de desviación de la línea media de izquierda a derecha, tal vez por las lesiones de los ganglios basales, y son lesiones importantes. Cuando se le hacen los exámenes adicionales es VIH positiva, y esta fue la forma en que se descubrió que ella tenía VIH, con presentación de toxoplasma en el cerebro, la IgG positiva para toxoplasma, el CD450, carga viral elevada. Y ustedes van a ver este patrón que se va a repetir: VIH positivo, toxoplasma IgG positivo, CD4 bajo, lesiones múltiples. Está probado que en esos pacientes hay que empezar el tratamiento contra toxoplasma, y la trimetoprim sulfamethoxazol es una alternativa a la pirimetamina sulfadiazina, como les mostraré luego, y se puede hacer la terapia fácilmente intravenosa y después oral. Y después de 2 semanas de tratar el toxo, se empieza la terapia antirretroviral, y el paciente tuvo una respuesta bastante positiva, donde su estado mental mejoró importantemente, donde ella ya estaba despierta, alerta y totalmente orientada, cuando no lo estaba hacía 10 días antes. Este es otro paciente que se presenta de 47 años como conducta rara, ¿no? Tenía alucinaciones auditivas y visuales. Decía que veía carros en su cuarto, estaba febril, tenía unos temblores, no tenía los pares craneales comprometidos, pero claramente su habla estaba comprometida, y tenía la evaluación psiquiátrica, claramente demostró que ella estaba desorientada y que estaba alucinante. Ella claramente no estaba produciendo nada lógico en su comportamiento o en lo que ella decía. Se le hizo la resonancia por esta presentación psiquiátrica raya neurológica, y ustedes pueden ver de nuevo estas lesiones Ringelhausen aquí múltiples en el cerebro de la paciente, lo que llevó a que se le hiciera la prueba de VIH positiva, toxoplasma IgG positivo, CD4 de nuevo por debajo de 200, por debajo de 100, carga viral alta, y se le empieza también trimetoprim sulfamethoxazol. Ella estaba infectada con hepatitis B, por eso también se escogió un régimen que tuviera drogas para la hepatitis B, como el tenofovir y la emtricitabina, y las resonancias muestran clara respuesta al tratamiento contra toxoplasma, tanto que dentro de una semana ya las alucinaciones estaban completamente desaparecidas. Esto es una cosa importante cuando se hace ese salto de que el paciente tiene VIH positivo, toxoplasma IgG positiva, CD4 bajo, por debajo de 100 usualmente, y tiene estas lesiones múltiples en la resonancia y no está tomando ninguna profilaxis. Es seguro empezar el tratamiento contra toxoplasma sin hacer la biopsia cerebral. Pero lo siguiente, este comportamiento que ustedes ven en esta diapositiva, donde el paciente responde tan rápido que en pocos días el paciente está mejorando, apoya adicionalmente el diagnóstico de toxoplasmosis cerebral. La respuesta en el eje de la X, que es el eje acostado, el eje está en días, y en el eje de la Y, el eje vertical, está la respuesta de los pacientes que están respondiendo en más del 50% al examen neurológico. El examen neurológico está mejorando, el examen neurológico de ese paciente está mejorando en más de un 50% en ese día, y ese se cuenta como un paciente en esta escala
de la Y vertical. Y ustedes pueden ver como el 90% de los pacientes, el 90% de los pacientes han respondido por el día 10, el día 14, y la gran mayoría, 70%, han mejorado por el día 7. Entonces, tener esa respuesta positiva en la dirección adecuada es un apoyo adicional de que el paciente sí tiene la toxoplasmosis cerebral. Se puede hacer con los hallazgos de la resonancia, de la serología, que debe ser positiva para toxoplasma, y se puede hacer con PCR en el líquido cefalorraquídeo, se puede hacer con biopsia cerebral y también nosotros podemos aislar el parásito, pero de nuevo, ese cuádruple de toxo positivo, VIH positivo, CD4 bajo, lesiones múltiples, es suficiente, y que el paciente no esté tomando profilaxis es suficiente para decir que se debe proceder con tratamiento empírico y no hay necesidad de hacer pasos adicionales. Una cosa muy importante, y es que la escanografía es inferior a pescar las lesiones. Entonces, la resonancia acá a la derecha puede ver lesiones cerebrales que la escanografía puede no estar viendo. Entonces, no se confíen si la tomografía muestra una lesión o si no muestra nada. Tiene que hacerse la resonancia porque la resonancia puede ver lo que la escanografía se le puede pasar. Este es otro caso de un paciente de 53 años que vino con dificultad motora en la pierna izquierda y dificultad para hablar, sugiriendo una lesión en la cerebral media derecha. El paciente tenía dificultad para hablar y tenía dificultad en mover la pierna, y era la izquierda o la derecha de manera cambiante. La escanografía, la tomografía, la escanografía tomografía mostró lesiones donde había edema vasogénico y se sospechó que este paciente tuviera un cáncer en algún sitio y estuviera haciendo metástasis cerebrales, y se admitió para buscar de dónde venía el cáncer. Paciente es joven, con hallazgos neurológicos focales, y la escanografía del cerebro dice, allí puede haber cáncer. Los exámenes, el examen físico era básicamente positivo para la parte de afasia expresiva y la parte motora que ustedes pueden ver ahí, y el paciente no recolectaba mucho, no recordaba los detalles hasta que la esposa llegó y dijo, él ha perdido 30 libras, pero no sé en cuánto tiempo lo ha perdido. Entonces, eso reforzó la idea que el paciente pudiera tener cáncer en algún sitio y que hubiera hecho metástasis al cerebro. Y cuando se le hace la resonancia, se encuentran estas lesiones claramente en anillo de Ringen-Hansen, en anillo que aumenta en contraste, y múltiples aquí, muchas lesiones y múltiples se encontraron en este paciente. Entonces se le empezó la dexametasona para bajar el edema cerebral. Se pensaba que era metástasis. El HIV fue negativo. Entonces llegó la historia de que este paciente no tenía ningún inmunocompromiso, sino que había que buscarle cáncer en algún sitio. Se le hizo la escanografía de tórax, de abdomen, de pelvis, buscando por un cáncer, fue negativa. La toxoplasma IgG fue positiva, y ya que había una sospecha alta de malignidad y el HIV había sido negativo, se decidió hacer la biopsia cerebral, porque aquí ya no se cumplía lo que dijimos. Aquí el VIH era negativo, aquí había la sospecha de cáncer. Con el VIH negativo ya uno no puede decir que, a pesar de que estas lesiones son tan bonitas para toxoplasma en el cerebro, el VIH era negativo. Se hace la biopsia cerebral y, sorpresa, sí había toxoplasma en esa lesión occipital en la que se hizo la biopsia. Fue esta lesión la porque está muy cerquita a la superficie también, se le hace esa biopsia y sí había toxoplasma allí. Entonces, cuando vieron el toxoplasma en la biopsia cerebral, se le repitió el VIH y fue positivo. Entonces, el paciente había sido posiblemente un error en el laboratorio, porque sí era VIH positivo y ahora sí tenía todo. Tenía el VIH positivo, toxoplasma positivo,
CD4 bajo, lesiones múltiples y se le empezó la terapia empírica contra toxoplasma. Entonces, ¿cuándo se hace una biopsia cerebral? Se hace una biopsia cerebral cuando no están uno de los 4 criterios. Cuando el paciente, en vez de ser toxoplasma positivo, es toxoplasma negativo, porque esto solo funciona cuando el toxoplasma es positivo y el VIH es positivo. Cuando hay una sola lesión por resonancia, cuando hay múltiples lesiones en resonancia, la posibilidad es grande de que sea toxoplasma. Cuando hay una lesión única, la posibilidad es mucho menor, ya puede ser más como un linfoma con lesión única. Y ya saben ustedes que es importante obtener resonancia porque la escanografía puede no ver las lesiones. O el paciente no está respondiendo a la terapia porque ustedes ya saben que esos pacientes responden rápidamente en la primera semana de tratamiento. Esa es una foto muy bonita de la immunohistochemistry, donde aquí están antígenos de toxoplasma, porque el toxoplasma se ha reactivado en esta biopsia de cerebro, y la IgG de toxoplasma se le pega un colorante, en este caso que es de color café, y se le pega una enzima que se puede reactivar. Si el IgG se pegó aquí porque el toxoplasma estaba allí, entonces se reactiva esa peroxidasa, esa enzima que reactiva este color, esta reacción colorimétrica que produce el color café. Entonces lo que ven verde es tejido cerebral y lo que ven todo esto café es toxoplasma. Esta es la inmunohistoquímica de cerebro. El diagnóstico también se puede hacer si la punción lumbar se puede hacer segura, si no hay riesgo de herniación. También se puede hacer haciéndole PCR en el líquido cefalorraquídeo. Y se puede hacer el diagnóstico de reactivación de toxoplasma en pacientes con VIH, en pacientes con AIDS. Se puede hacer en muchos líquidos. Si es de líquido cefalorraquídeo, estamos hablando de encefalitis. Si estamos hablando de líquido broncoalveolar, estamos hablando de neumonía. En el líquido del ojo, vitrio fluid ocular, o en la sangre o en la orina. Hemos encontrado muchos pacientes positivos de diseminación de toxoplasma en el contexto de SIDA, donde la orina es positiva. Y también se puede hacer en las biopsias que están guardadas en parafina. Nosotros tenemos un método que hemos perfeccionado con el tiempo, donde la biopsia del paciente que ya se guardó en formalina, la deparafinamos, le quitamos la parafina y podemos encontrar el DNA allí. Al tener un paciente con lesiones cerebrales múltiples y la punción lumbar es segura y se obtiene líquido cefalorraquídeo, no solamente se puede buscar el toxoplasma para hacer diagnóstico de encefalitis por toxoplasma, pero también se puede encontrar el virus del Epstein-Barr para el diagnóstico de linfoma primario o el famoso virus de JCV, el John Cunningham virus, JCV, para el Progressive Multifocal Leukoencephalopathy, la leucopatía progresiva multifocal. El paciente con toxoplasmosis cerebral se puede presentar con un espectro grande de hallazgos clínicos. Como ustedes vieron ejemplos, puede ser alteración del estado mental, pero también pueden ser convulsiones, también puede ser debilidad en un extremo, pares craneales, signos cerebrales, meningismo incluso, raro, pero se puede presentar. O como ustedes lo vieron muy bonito ahí en esos pacientes que escogí a propósito, presentación neuropsiquiátrica. Mucho cuidado con pacientes presentándose agudamente con alucinaciones como de los que la tentación es mandarlos a la esquina del hospital donde están los pacientes psiquiátricos, porque allí puede haber una patología orgánica, incluyendo toxoplasmosis cerebral. Y usualmente es un cuadro subagudo que dura días a semanas, subagudo, pero también puede haber una presentación muy aguda, incluyendo con hemorrágica entre un 15 y un 25% de los pacientes. Hay una presentación, es rara, pero tuve la tentación de ponerla para ustedes porque se puede pasar, y es
el paciente que la resonancia no muestra nada, no muestra lesiones focales. Entonces la tentación es decir, esto no es toxoplasma. Es raro y es fatal rápidamente. El paciente se muere rápidamente. De hecho, creemos que muchas muertes de pacientes con SIDA que se mueren de toxoplasma, que no alcanzan a tener la resonancia, pueden haberse muerto de toxoplasma porque tienen esta presentación rara. Y las escanografías sí que son normales o pueden presentar incluso atrofia cerebral, lo que da mucho escalofrío porque puede pensarse que no hay nada allí agudo. Esta presentación es muy rara, pero es fatal. También puede comprometer el spine, la médula, y se puede presentar de acuerdo a donde esté el compromiso en la médula, va a ser la presentación neurológica. En este caso es la parte cervical, entonces va a ser más la parte de las extremidades superiores. Y se puede presentar con mielopatía cervical, torácica o de conus medulares, pero puede estar en la espina y ojo con estas lesiones así, porque esa lesión puede ser toxoplasma, como pueden ser muchas otras posibilidades, incluyendo tumores, obviamente. La enfermedad pulmonar en los pacientes con SIDA es importante porque se puede hacer el diagnóstico con el líquido broncoalveolar, obteniéndolo y haciéndole un PCR. Como bien vieron ese caso tan bonito que les presenté, que publicamos en el New England Journal of Medicine, de un paciente inmunocompetente, ahí probamos que era toxoplasma en el pulmón por el líquido broncoalveolar y también es muy útil en los otros pacientes inmunocomprometidos de trasplante, cáncer, donde la neumonía puede ser causada por tantas cosas, pero el PCR en el líquido broncoalveolar puede ser fundamental para el diagnóstico de toxoplasmosis y otras entidades. En un momento en Francia, el 5% de pacientes que se presentaban con hallazgos pulmonares que sugerían neumocistis realmente tenían era toxoplasma y tiende esta neumonía por toxoplasma a presentarse con CD4 realmente bajos. Y usualmente esos pacientes vienen con fiebre y tos por varias semanas. Como ustedes saben que el ojo, la retina, es un órgano preferido del toxoplasma, en pacientes con SIDA, la retinitis por toxoplasma es rara, a pesar de que es un órgano blanco y es más frecuente, como saben, la de citomegalovirus. Pero este es un paciente que tuvo toxoplasma con SIDA y esta retinitis aquí es por toxoplasma, pero cuando se presenta así, hay que pensar en esos pacientes con SIDA, CMV, sífilis, herpes simples, varicela zoster y candidiasis. En muchos pacientes lo que se hace es mirar el examen oftalmológico. El oftalmólogo nos va a decir que, uy, esa lesión parece toxoplasma cuando tiene una cicatriz que ustedes ven aquí, con ese infiltrado amarillento que sale del borde de la cicatriz. El oftalmólogo dice, eso es toxoplasma. Se debe hacer la prueba para confirmar de que está infectado con toxoplasma IgG positiva y con serología y se le empieza terapia empírica. Y si responde, similar al otro escenario que presentamos, es toxoplasma. Si no se puede, hay respuesta, si la IgG para toxoplasma es negativa o si no está respondiendo, se pueden obtener los líquidos fluidos oculares como el vítreo, como el acuoso, y en esos casos el PCR nos da la respuesta inequívoca. Si el PCR en el vítreo o en el líquido, en el aqueous humor, en el líquido humor acuoso, es positivo en un paciente que uno está perdido, que el oftalmólogo está perdido o que no está respondiendo, si es positivo en un laboratorio de confiable, ese paciente tiene toxoplasma retinitis en ese caso. También se pueden medir los anticuerpos en el líquido humor acuoso comparado con los de suero y ver si hay una producción relativa aumentada en el humor acuoso, lo que también puede llevar al diagnóstico de toxoplasma por corretinitis. Esta es la función que se hace para obtener el líquido del vitrio en el ojo. Es un procedimiento invasivo, pero se justifica si el paciente, el diagnóstico está perdido y el problema es que el paciente pueda perder la visión o si el paciente no está respondiendo a la terapia apropiada. En cuanto a tratamiento,
Estos son los regímenes contra el parásito que se han confirmado ser efectivos. El clásico que ustedes siempre recuerdan es la pirimetamina más la sulfadiazina y con el ácido folínico para rescatar la potencial toxicidad de la pirimetamina. Ese es el régimen clásico, clásico. Incluso en este capítulo que publicamos, dijimos que este era el régimen preferido. Y las dosis en inmunocomprometidos, incluyendo de SIDA, son más altas que las dosis en inmunocompetentes. Esto es en general, ¿cierto? Y dijimos los regímenes alternativos era la pirimetamina con la clindamicina o la pirimetamina con la atovaquona o trimetoprim sulfamethoxazol o trimetoprim sulfamethoxazol. Yo creo que la experiencia que hemos tenido aquí en el laboratorio, los estudios que se han publicado, donde el trimetoprim sulfamethoxazol se ha explorado más todavía, tanto en la parte cerebral con SIDA como en la parte ocular inmunocompetente, permiten que de manera segura elevemos este trimetoprim sulfamethoxazol, como ustedes vieron en los casos que les presenté allí, a primera línea aquí. Puede ser pirimetamina sulfadacina o trimetoprim sulfamethoxazol, sin ninguna duda que usted está haciendo lo mejor por su paciente. La ventaja del trimetoprim sulfamethoxazol es que se puede dar oral y no solamente se puede dar, no solamente oral, sino que se puede dar endovenoso. En cambio, esta pirimetamina sulfadiazina solamente es oral, como ustedes pueden ver. Se pueden crear otros regímenes con mucho más limitado datos apoyándolo, como pirimetamina claritromycin o pirimetamina dapsona o acitromicina o sulfadiazina y Tobacol. Esa es una publicación reciente muy importante porque se revisitó la evidencia de cuál eran los tratamientos, regímenes efectivos en la toxoplasmosis cerebral y se hizo un metaanálisis y una revisión sistemática donde se revisaron 6 estudios randomizados y 26 que eran de un solo brazo y se encontró claramente, sin ninguna duda, que cuando se mira respuesta clínica aquí en este cuadro, el verde es pirimetamina clindamicina, el triángulo negro es pirimetamina sulfadiazina y el círculo rojo es trimetoprim sulfamethoxazol. En términos de respuesta clínica, básicamente no hay diferencia. En términos de respuesta radiológica, no hay diferencia. En términos de mortalidad, hay una tendencia a ver un poquitico más de la pirimetamina clindamicina, pero no es justo porque los márgenes son muy altos, el confidence interval es muy alto, pero sí en la toxicidad, donde la toxicidad, descontinuar la droga por toxicidad, parece ser que es peor con la pirimetamina sulfadiazina, desafortunadamente, y se encuentra una tendencia menor en el trimetoprim sulfamethoxazol. En conclusión, usar el trimetoprim sulfamethoxazol es una alternativa viable y yo diría que se puede poner como primera opción en cualquier paciente con VIH, con SIDA, que tenga toxoplasmosis cerebral. En resumen, cada paciente que tenga VIH debe ser, sin importar síntomas, sin importar factores de riesgo, hacer la prueba de toxoplasma IgG-IgM. Si la IgG es positiva y el CD4 es menos de 100, en algunos sitios deberíamos hacerlo menos de 200. Se le debe dar trimetoprim sulfamethoxazol. Un single strength está bien, no necesita hacerlo doble todos los días, o atovaquona con o sin pirimetamina si el paciente no puede tomar la solfa, y se descontinúa cuando el CD4 se sube por encima de 200 y tiene más de 3 meses de estar suprimido la carga viral, y se debe comenzar otra vez cuando el CD4 vuelva y se baje por ese lado. Les dejo la tabla de cómo prevenir la infección primaria, el paciente con VIH que sea negativo, quiere decir que no se ha infectado. ¿Cómo hacer para prevenir que se infecte en lo más que pueda? Sabemos que se puede infectar aún no teniendo contacto con gatos, aún lavándose las manos, aún comiendo la carne bien cocinada, se puede infectar, pero por lo menos que esté consciente de que pueden haber estos riesgos para infectarse por toxoplasma.
y que los puede prevenir efectivamente en estos casos. Em, ha sido un placer. A propósito, tener el gato no está contraindicado. Todos los estudios que se han mostrado es tener un solo gato no quiere decir que el paciente se va a infectar, especialmente si ese gato es indoor, si es dentro de la casa y se alimenta con comida que se sabe de dónde se está comiendo. De hecho, mi mentor, mi colega, creador del laboratorio de todos los años, él tenía al final de sus años un gato, a pesar de que lo llamábamos siempre como el papa de la toxoplasmosis. Él tenía ese gato allí sin ningún problema y no tiene ese riesgo que se pensara que lo tuviera. Pueden tener los pacientes gatos que los amen, que sean de apoyo emocional y son muy importantes. Muchísimas gracias. El laboratorio de toxoplasmosis tiene sus espaldas acá. Muchísimas gracias, doctor Montoya, por tan excelente exposición. Estamos seguros que contribuirá en gran manera a mejorar el cuidado de las personas que viven con VIH en nuestros países. Eh, Queremos pedir disculpas a nuestra audiencia. Haremos un pequeño cambio en el programa. Eh, Intercambiaremos los puntos finales de la sesión en aras del tiempo y a continuación pasaremos a la sección de preguntas que ustedes han realizado a nuestro expositor y que él responderá en este momento. Entonces tenemos, sí, varias preguntas que han hecho nuestros asistentes. La primera nos dice así: no sé si comprendí mal, pero las cepas de toxoplasma que se pueden encontrar en América Latina son más agresivas. Entendió bien, correcto, sí. Tenemos evidencia que esas cepas en Latinoamérica, Suramérica, Centroamérica y Suramérica son más agresivas. Entendió correcto. Parte de por qué creemos que sea así es por la presencia de los felinos grandes que se transportan en distancias grandes y facilitan el intercambio genético de cepas bastante distantes. Lo entendió muy bien, gracias. A continuación nos preguntan: paciente asintomático con IgM e IgG positivas para toxoplasma, ¿debo iniciar tratamiento o debo realizar otros estudios? Excelente pregunta. Paciente con VIH, toxoplasma IgG e IgM positivo. Idealmente, si tiene acceso a la prueba de avidez para ver si la IgM positiva es un reflejo de una infección aguda o una infección crónica. Entre más baja sea la G y la M, y si la avidez es alta, es una infección crónica, entonces no hay que empezar tratamiento para infección aguda. Si la G es muy alta y la M es muy alta, aunque no tenga acceso a la avidez, es mejor empezar tratamiento porque en esos pacientes con VIH positivo, toxoplasma aguda, hay más posibilidad de que la infección aguda lleve a estragos en ese paciente, especialmente si el CD4 es bajo. Excelente pregunta, gracias. Hacen esta pregunta: ¿es indispensable realizar IgG a pacientes VIH positivos con sospecha clínica de encefalitis por toxoplasma? ¿Qué opción hay en medios donde no hay disponibilidad de esta prueba? Es una pregunta difícil, pero si usted se encuentra en un área donde no puede hacer la prueba de IgG para toxoplasma y el paciente tiene una VIH, sobre todo si el CD4 es bajo, si tiene acceso a estudios de cerebro y muestra lesiones múltiples, en ese caso es mejor asumir que puede ser toxoplasmosis y empezar el tratamiento
específico, en ese caso trimmetoprim sulfamethoxazole, que es muy probable que esté disponible en varios sitios, en muchos sitios, y ver que responda al tratamiento. Si el paciente no está mejorando en los primeros 5 días, es muy probable que sea otra cosa y que no sea toxoplasmosis en el cerebro. Gracias por esa pregunta. Gracias, doctor. ¿Es recomendable realizar tamizaje de toxoplasma a pacientes con VIH avanzado? Si es así, ¿qué prueba es la que recomienda? Muy importante pregunta. Sí, cada paciente de VIH, todo paciente de VIH, temprano o avanzado, debe hacérsele una prueba para toxoplasma, por lo menos IgG, y si se puede financieramente IgG e IgM, porque si está negativo, ese paciente con VIH, ya sea temprano o avanzado, no está a riesgo de que se reactive el parásito porque no está positivo, no está infectado, pero si está infectado, ese paciente se puede beneficiar, sobre todo el avanzado, con la profilaxis, dándole el trimmetoprim sulfamethoxazole una diaria para prevenir que cuando el CD4 está muy bajo en el estado avanzado, se reactive, se beneficia ese paciente y también se beneficia obviamente para el neumocistis también. Ah, así es. Buenas tardes. ¿Qué tratamiento alternativo para toxoplasmosis aguda en gestantes, en mujeres gestantes, recomendaría, ya que en Perú no contamos con el esquema expuesto? Y muy importante su pregunta. Cuando no se tiene, hay 2 regímenes. Uno es la espiramicina, que se hace para parar la infección al bebé. En esos casos, la espiramicina es un macrólido como la acitromicina. Entonces, para parar la infección de la mamá al bebé, una posibilidad es usar la acitromicina para parar la infección, la transmisión vertical. Si el bebé está infectado y no hay pirimetamina sulfadiazina, un régimen que recomendamos, aunque no es lo ideal, es clindamicina atovaquona, o la clindamicina si no tiene la atovaquona. Gracias, doctor. ¿Existe riesgo del síndrome de reconstitución inmunológica inflamatoria tras el inicio de la terapia antirretroviral en personas con toxoplasmosis cerebral y VIH? Excelente pregunta y gracias por hacerla, porque no hicimos ese punto. Es raro, pero puede pasar. El paciente tiene el CD4 bajo, tiene la toxoplasmosis cerebral. Se recomienda tratar primero la toxoplasmosis cerebral y esperar 2 semanas para empezar el tratamiento antirretroviral. Y sí, cuando el CD4 sube con el tratamiento antirretroviral, se puede presentar esta síndrome de reconstitución inflamatoria, donde el paciente puede empeorar las lesiones cerebrales y en esos casos se usa los esteroides para prevenir esa la reacción inflamatoria. Sí puede ocurrir y una forma de disminuir la posibilidad es tratar primero el toxoplasma por 2 semanas y empezar la terapia antirretroviral a las 2 semanas. Excelente pregunta, gracias. Gracias, doctor. Por motivos de tiempo, pues dejaremos algunas preguntas sin responder, las cuales trataremos de dar respuesta a través de correo electrónico a nuestros asistentes. Y nuevamente agradecemos muchísimo la participación del doctor Montoya. Excelente presentación y pues sabemos que contribuirá a mejorar la atención de nuestros pacientes. Gracias, doctor. Feliz, doctora Cal, de estar en su programa y en su grupo. Me lleno de alegría saber de que puede ayudar con un granito de arena a los cuidados de sus pacientes. Y por favor, me envía las preguntas por correo electrónico. Se las responderé con mucho gusto. Un placer, hubiera encantado que fuera en persona, pero estoy muy a gusto por este día. Muchas gracias. Doctor, gracias, muchas gracias. Nos comunicaremos con las preguntas. Por favor, gracias.
A continuación tendremos como último punto, nuestra postevaluación de conocimientos. Con las preguntas que a continuación verán en su pantalla. Y les pedimos que respondan de la misma manera como hicieron con la preevaluación. Queremos contarles que finalizando esta reunión, tenemos conectados más de 270 asistentes y agradecemos mucho eh, la misma. Pasamos a la pregunta número 2. Observamos en la pantalla la pregunta 3.
tenemos la última pregunta de la post-evaluación. De este modo, damos por finalizado este seminario web. Agradecemos a cada uno de los asistentes por su presencia. Los animamos a seguir adelante con tan noble tarea como es la atención de las personas que viven con VIH. Y le recordamos que haremos llegar el certificado de participación por correo electrónico y la respuesta de las preguntas que quedaron pendientes. Muchas gracias. Hasta pronto.